de las cuales tenemos en el organismo, ¿no? Las diartróficas, las antiartróficas y las sinartróficas. Las diartróficas, como su nombre lo dice, son las móviles, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de articulación móvil. Las antiartróficas son aquellas que tienen parcialmente movilidad, como columnas, es decir. Y las sinartróficas son aquellas cerradas, aquellas que no se pueden movilizar. Por ejemplo, las articulaciones del cráneo, ¿no? Esas son las que no se pueden movilizar. Generalmente, en nuestro articular, lo que más llama la atención o el motivo por el cual los pacientes acuden es por dolor. Se había dicho en el capítulo de dolor que el 60-80% de las consultas médicas son por dolor. Entonces, en la anamnesis siempre es bueno preguntar, ¿no?, el motivo de consulta y el dolor. Alteraciones en la armonía del cuerpo, del organismo, si están caminando, si su marcha es adecuada o tiene algunas características, si hay deformaciones, si hay alguna alteración en la movilidad, por ejemplo, las rodillas pueden estar incrementadas en volumen, o si se ha disminuido la fuerza. Y esta disminución de fuerza puede deberse principalmente a dos razones. Una podría ser porque hay dolor, por eso es que no moviliza, y la otra podría ser porque realmente no hay fuerza muscular o hay alguna percepción de ruido que podemos encontrar en la articulación. Entonces, esas características debemos reconocer. También antecedentes, si la familia o el padre o la madre ha tenido osteoartrosis. Este desgaste de la articulación tiene componente genético. Artropatía, gota, osteogénesis imperfecta o otro tipo de síndrome, ¿no? Siempre es importante preguntar la edad, el sexo, la religión, la raza y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, hábitos, un deportista con frecuencia, por ejemplo, los jugadores de fútbol, profesionales o atletas, siempre sufren de las articulaciones de la rodilla, porque la exigencia o el trabajo que ellos hacen con las rodillas es bastante importante. ¿Dónde vive? ¿Qué actividad tiene? Por ejemplo, los odontólogos sufren mucho de problemas de la columna dorsal y cervical, ¿no? Justamente por la ocupación, por la profesión que ellos tienen, siempre están sentados y en ciertas posiciones, a veces algo incómodas, que les generan dolor. Así, por ejemplo, un jugador de tenis que va a tener epicondilitis o un jugador de golf que va a tener epicondilitis, ¿no? Entonces, son variaciones, por ejemplo, de las articulaciones del codo, ¿no?, o las ocupaciones que pueden tener. Otro punto importante es cómo yo voy a interrogar. ¿Dónde está ubicado el dolor? ¿Es generalizado o localizado? No es lo mismo que me diga me duele la rodilla a que me diga me duelen las dos rodillas. O que peor aún me diga me duelen las rodillas, los hombros, los codos, las muñecas. Yo estaré especializando en una enfermedad tipo artritis reumatoidea o una fibromialgia reumática, por ejemplo, ¿no?, que se está generalizando el dolor. ¿Cuándo duele? Si es nocturna, matutina o al movimiento. Recuerden, por ejemplo, que en la espondilitis anquilosal B, que es una enfermedad a nivel de la columna lumbar, el paciente mejora el movimiento y le duele cuando está en reposo. Y contrariamente en las osteoartritis, es decir, en el desgaste de las articulaciones, al paciente le duele más cuando camina y le calma el dolor cuando descansa, porque justamente no está habiendo movilidad de la articulación. Por ejemplo, si le duele de noche, pensaré, por ejemplo, hasta en gota, ¿no?, porque los dolores articulares y la gota son principalmente de noche. ¿En qué circunstancia? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intensidad? Porque también hay que preguntar qué tanto le duele, ¿no?, si es invalidante o no. ¿Existen otras enfermedades asociadas? ¿Cómo está evolucionando ese dolor articular? Y si le dieron algún tipo de tratamiento, ¿cómo fue la respuesta en este caso, ¿no? Y valorar otro aspecto importante, ¿no?, la discapacidad o la capacidad funcional que él tiene al tener esta lesión a nivel de alguna articulación. Por ejemplo, hay artritis reumatoideas invalidantes, artritis reumatoideas que son deformantes y que los invalidan en un buen grupo de los pacientes. ¿Dónde se localiza? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo empezó el dolor? Lo que les decía, ¿no?, la espondilitis. Bueno. Por ejemplo, también es importante preguntar si es agudo, subagudo o es crónico. Muy bien. Miren, el estrés, los diuréticos, el alcohol, las alteraciones en la dieta y por
hiperuricemiantes o traumatismos podrían estar asociados a una artritis reumatosa. Drogas endovenosas, artritis séptica. ¿Por qué? ¿Se podría pensar por qué? Drogas por la vena, se mete por la... y se aloja curiosamente en una articulación. Obviamente también puede alojarse en las glándulas del corazón, como las endovenosis bacterianas, ¿no es cierto? Homosexualidad también, uso de corticoides, por ejemplo. El uso exagerado de corticoides, ni siquiera tan exagerado, a veces idiopático, puede producir una necrosis aséptica de la cabeza del fémur, simplemente porque los corticoides en algunos casos pueden obstruir el pasaje de la arteria femoral, perdón, de la arteria que rega la cabeza y el hueso femoral. Por ejemplo, es muy común ver pacientes con monoartritis, es decir, cuando estoy hablando de artritis, ojos chicos, tenemos que diferenciarlos de las artralgias. Las artritis tienen la famosa letrada de CESU, que es dolor, calor y tumoración, que es muy diferente a la artralgia. La artralgia simplemente es dolor, pero sin manifestaciones de inflamación. Bueno, manifestaciones, un montón de manifestaciones, ¿no? En la gente ustedes van a encontrar todo esto, ¿no? Cómo evoluciona el dolor, cómo responde. Por ejemplo, los grados de capacidad funcional, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es su grado? ¿Incapacita? Porque no es lo mismo que una artritis ya no te pueda dejar ni caminar. Y yo veo, por ejemplo, en artritis, osteoartritis, pacientes que realmente dejan de caminar. O sea, les duele tanto que no caminan. Bueno, dentro de las articulaciones, las más frecuentes a evaluar son las articulaciones temporomandibular, ¿no? La mandíbula, ¿no es cierto? Entonces es una articulación que con frecuencia se suele luxar, se sale. Y a veces nos confundimos, se sale, y no vemos la tumoración, y va a decir no puedo abrir. Y a veces he visto que se han confundido con parotiditis. Parotiditis, y el para que abre la boca no puede abrir. Simplemente por no decir por lo menos abre la boca, ¿no? ¿Cómo voy a valorar yo la articulación temporomandibular? Haciéndole abrir la boca, abre, cierra y lateraliza. ¿Es cierto? Bueno, miren por ejemplo, ¿no? Simplemente yo me voy con 3 dedos a evaluar la articulación, le digo abre, cierra, y veo, ¿no? Si hay buen cierre. Y también voy a percibir si hay algún tipo de crujúvido o algún tipo de tumoración. Una vez, un grupo de, no me acuerdo, 2 rotaciones previas era. Microstomía, me dijeron, microstomía. La microstomía estaba luxado, ¿no? No sé cómo le estaban haciendo abrir. No va a abrir, pues. Y la microstomía, en este caso, o sea, la apertura pequeña de la boca se debía a que no podía movilizar la mandíbula. ¿No es cierto? Palpación, maniobras especiales. Y después pasamos a la columna vertebral. En la columna vertebral recordemos que tenemos 7 huesos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y sacro y coxis, ¿no? Que para algunos autores son 5 huesos y para otros solamente es 1. Pero también tenemos que recordar lo que es normal y lo que es patológico. Por ejemplo, normal. Cifosis es cuando la curvatura de la columna es marcada, columna dorsal. Cuando la convexidad posterior se marca, la famosa coronita de los viejitos. Eso es cifosis. Y escoliosis es cuando la columna se lateraliza. Normalmente tenemos escoliosis fisiológica, es decir, curvaturas fisiológicas. Los diestros con lateralización a la derecha y los zurdos con lateralización a la izquierda. Y también la lordosis y la cifosis, de alguna manera, las curvaturas fisiológicas se dan, ¿no? ¿Y por qué se dan las curvaturas fisiológicas? Justamente para mantener el eje. No puede ser rectito, ¿no? Tiene que tener sus curvaturas para compensar pesos y mantener un eje. Pero cuando esto es exagerado, pues produce dolor. ¿Por qué dicen que cuando somos más viejitos perdemos talla? Por la cifosis. Sobre todo la cifosis, ¿no? Los achicas.
y los discos intervertebrales se deshidratan y así que las vértebras se achata. puñen más, ¿no? La lordosis ya también es la exageración de la curvatura anterior de la columna Lumbar. ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, columna, ¿no? Creo que acá lo tenemos clarísimo. Algunos autores, como les decía, consideran al sacro como 5 huesos y otros 1, ¿no? Por eso que son 206 o 208 huesos, ¿no? De acuerdo al libro que tomamos. Ya. Miren, en la extracción de toras, vemos si las escápulas están al mismo nivel, si las crestas ilíacas están al mismo nivel, si existe alguna prominencia de las apófisis espinosas de la columna vertebral, cómo está el tono, cómo está el nivel de las clavículas, cómo está la simetría en cuanto a mamas, por ejemplo, o el nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Cómo es la posición normal anatómica, siempre con las palmas hacia adelante, ¿no? Ahora, por ejemplo, el axis y el atlas, ¿son importantes? Claro que sí, en algunos movimientos, sobre todo los movimientos de observación. Igual C4, C5 y C6, C7, ¿verdad? O C5, C6, la palpación. Estructuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, flexo-extensión. ¿Quién me da la flexo-extensión? C4, C5 y C5, C6. ¿Cómo es flexión y extensión? Flexión y extensión. ¿No es cierto? La lateralización también, pero normalmente cuando nosotros movemos la cabeza, fíjense que ¿cuál es la articulación que trabaja más? Atlantoxio. ¿Cuál es la articulación que trabaja más? Atlantoxidal. Entonces, ¿cuál es la articulación que se mueve más? O de la segunda y de la primera vértebra. Esta se mueve Odontoidea. para hacer la rotación. Sí. Pero bueno, tus cabezas, ¿cuál está trabajando? La articulación atlantoxoidea. Claro, esa es la que está trabajando. Con todos sus ligamentos, ¿no? Con la famosa apófisis odontoidea, ¿no? Patología cervical, ¿no es cierto? Generalmente por una degeneración de los discos intervertebrales. Ahora vamos a hacer algunas maniobras semióticas que son básicas en cuanto a semiología de columna. ¿Dónde me queda la otra vez? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Eh? ¿Dejo el curso? Pintado. Presenta, doctor. ¿Cómo es la maniobra de la promada? De la promada. Compilla. ¿Cómo es la maniobra de los 3 puntos? Ya, en los 3 puntos vamos a decir al paciente que se coloque delante de la pared. Delante de la pared. Bueno, A ver, Ana, colócate delante de la pared. Vamos delante de la pared. Y vamos a evaluar 3 puntos. Uno que es la... Protuberancia. Occiput. Escopulio. ¿Escopulio? Es un Ya vamos a evaluar el occipucio, las nalgas y la parte posterior de los pies, que sería el La parte talón. posterior de los pies. Talón. Esas 3 zonas, es decir, Bueno, vamos a hablar de esas 3. Y si en una de esas, en uno de esos 3 puntos hay una distancia entre la pared, vamos a, a tomar medida cuánto es y también vamos a ver que eso podría darnos, por ejemplo, a nivel lumbar, en vez de una lordosis, podría haber una sifosis o un aplanamiento lumbar. y nos sirve mucho también para aprovechar la flecha de poliéster, ¿no? Sí. La flecha de poliéster es cuando no llega el occipucio a la pared y vemos un espacio que se forma entre la parte más convexa y cóncava de la columna cervical y la pared. Esta famosa flecha de poliéster, ¿no? ¿Muy rápido?
escapo. ¿Qué? Pozo. A ver, ¿cómo es la maniobra de Adams? Me han hecho conmigo, ¿ah? Básicamente va a tener el paciente que flexione lo que viene haciendo el cuerpo hacia adelante. Y los brazos van a tener que estar a los costados. Y esto va a ser, bueno, cuando es positivo nos va a indicar una... Los brazos a los costados. A ver, Sí, o los brazos. a los costados. No hables como estás hablando. Mirando hacia allá. Mirando hacia allá. ¿Cómo es? Ya las piernas van a tener que estar juntas y también van a estar extendidas. Se va a hacer lo que es una flexión y los brazos van a tener que estar caídos, perdón. Caídos. Y bueno, aquí también se le puede añadir que es no para lo que va a venir a ser una escoliosis. Digamos, si esto se va a corregir al momento de elevar los brazos. Entonces, esto se va a corregir. Bueno, se va a corregir la postura de la columna y si se corrige es positivo a una escoliosis funcional y si no es a una estructural. No. Tu manito hacia adelante. Bien. Usted suelta. Es como la maniobra Ya. de los... El examinado se coloca detrás o delante del paciente y ve. No hay más que obviamente con la chompa descubierta, ¿no es cierto? Y vamos a ver si hay alguna lateralización de la columna o las curvaturas exacerbadas. Eso, ¿no? Algunos confunden, no confunden, algunos Con dicen, dedos. gracias. Algunos también dicen que es la maniobra Dedos, ¿no? suelo. La maniobra de armas. La maniobra de la plomada. Le colocamos a nivel de la séptima cervical, hacemos que hay una plomada y vamos a ver si esto cae en el pegue interglúteo o no. Si no cae, estamos hablando de una Escoliosis. Escoliosis descompensada. No, ya no somos, ¿no? Muchas cosas en las que hacemos con una radiografía, con otras cosas estás definiendo, ¿no? Pero es parte del aprendizaje. Nadie va, ¿no? Con su pomadita ahí. Esta es la de Adams, la profesora Pi, ¿no? Puede ser estructural y funcional, por ejemplo, en alteraciones propias de columna. De los 3 puntos que hizo vuestra compañera y maniobras de columna cervical. Acá tenemos, por ejemplo, la famosa maniobra de distracción, ¿no? Sobre todo es para columna cervical. A veces los pacientes quejan de dolor a nivel de columna cervical. Entonces, ¿cómo se hace la maniobra? Una mano en la Paciente, barbilla. se coge el elemento circuncio y hacia arriba. Y les dice, saca la lengua, saca la lengua. Y empuja. Mejora el dolor. Radiculopatía. Y si no mejora, A nivel muscular y ligamentario. musculares, ¿no? Si es que no se ve. Esta es otra maniobra de compresión, ¿cierto? Es la maniobra de Jackson. Cogemos la cabeza del paciente y empujamos hacia abajo. Igualito, buscamos radiculopatías. Vértebra, 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 agujeros de confusión, nervios. Si yo comprimo, se supone que la vértebra se pega y muerde el nervio y produce dolor. Y es cuando se irradia ese dolor hacia la zona de los brazos, de la zona radial, puede significar que hay artrosis. Sí. Bueno, prueba de Valsalva, ¿no? Esta prueba no es solamente para radiculopatía, o sea, es para cualquier maniobra en la cual tú quieras incrementar la presión a nivel Intraabdominal e intratecal. intratecal, ¿no? También ayuda para el diagnóstico de hernias abdominales, porque no es propiamente Claro, Valsalva. cervical. Maniobra de la deglución. Si hay dolor o alguna molestia, al deglutir, ¿no? La maniobra de Adson, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Estoy tomando, Sofía. Pulso radial. Tenemos pulso radial, ¿no? Ojo, el pulso radial y ¿qué hago? Abducción. Abducción, extensión y rotación. ¿Y qué estamos buscando con eso? Sobre todo a nivel de una primera costilla. Maniobra de Sporking. Comienza con la cabeza dura. Sofía.
Acostadito. Se inclina la cabeza. Acostadito. Lo mismo, ¿no? Estoy buscando el ratito. Maniobra de Novecourt y la prueba de Viquelas. Novecourt es apófisis mastoides, ¿no? Buscamos volver. Y la de Viquelas es una maniobra que algunos autores lo conocen como la segue del miembro superior. Entonces, ¿en qué consiste? El paciente flexiona, lo lleva hacia atrás y estira. ¿Qué está buscando con eso? El elongamiento y el flexor izquierdo. Desde la segue, desde el seguicuello, la maniobra de Slow. Es otra maniobra típica, ¿no? Miren cómo lo colocan al paciente, le empujan la cabeza y normalmente el pie, los dos pies están caídos, pero reforzado es cuando además estira el pie y también está hablando de lo mismo. Algunos conocen Slow y Slow reforzado, ¿no? Maniobra de Memphis y Jones. Lo que le van a hacer sus papás a fin de semestre. Comprimir las venas yugulares. Sesgo. ¿No? Cogemos las yugulares, comprimimos más de un minuto y luego soltamos, ¿no? Miren cómo está el examinador. Más o menos como cuando hacemos la maniobra de Kervine para el cuello, ¿no? Fue curioso, hoy día al mediodía veía un pacientito que había perdido 8 kilos en 6 meses. Una fase semiacagética. Sudaba mucho y estaba bien cansado y se agitaba demasiado. Bueno, su esposa me dijo, doctor, hágale todas las resonancias de todo el cuerpo. No, eso no existe realmente, ¿no? Y lo curioso fue que me dice, estira las manos. Temblaba. Doctor, además ya empieza el tratamiento para Parkinson. ¿Qué opinan ustedes? No, así de ser. Creo que más de 40 años. Sudoroso. ¿Qué sería? ¿Cuántos años tenías? 40 más o menos, 38, 40. Estaba con temblor. Tenía debilidad muscular. ¿Ah? Está bueno, son felices, pero no. Vamos a exaltar. Pero sí, ¿no? Entonces, oye, lo miras y ya te das cuenta. La frecuencia cardíaca 112 a 120 más o menos. Es hipertiroidismo, ¿no? Pero a veces nos preguntamos, pero a veces no observamos bien. Vamos a estado nutricional con una dorsolunar, ¿no? Escoliosis. Esta es la maniobra que estábamos. En la escoliosis la maniobra de Adams nos ayuda, ¿no? Pero también puede ser la escoliosis estructural y no estructural, o funcional. La estructural es la que no va a modificarse a los cambios, sobre todo la fisiológica es la que se modifica, la que recupera. Es la diferencia entre las escoliosis. Sifosis. Hay sifosis armónica, como en la sifosis senil, los jorobaditos típicos, pero en el fondo somos columnas con exageración de sus curvaturas, nosotros, sobre todo en la columna, miren esto, estructural idiopática y no estructural antártica. Palpación de la columna dorsolumbar. Siempre es muy importante la maniobra de Adams, ¿se dan cuenta? Miren, en la A y en la B. La curvatura, recto, como en la espondilitis anquilosal.
serie. La típica maniobra de la serie, ¿no? Lo cogemos al pie, el paciente en decúbito dorsal, elevamos el pie y más o menos, si yo bien elevo, hay dolor. Pero cuando yo paso los 70 grados hacia allá, es negativo, o sea, le va a doler y no es fatal. Maniobra de Neri reforzado. La prueba de Schoger, ¿no? Es otra maniobra muy típica para experiencia anquilosante. Es lo mismo que hemos hecho con la maniobra de Adams. La única diferencia es que medimos. Lo colocamos al paciente parado y le medimos desde L5 S1 10 centímetros hacia arriba. Y luego lo hacemos flexionar y extender. ¿Cierto? Entonces, para ver qué tanto hasta 15 centímetros puede llegar, como ustedes ven. En la flexión se puede reducir hasta 8 centímetros. Articulaciones sacroiliacas. Es muy común, ¿no? A veces algunos los conocen como síndrome de dolor lumbar bajo. Generalmente están en los ligamentos sacroiliacos. Es muy común esta queja en los pacientes mayores. Como ver en la cintura. No está con una lumbar, con el sacrococcígeos. Y son por el ligamento de los ligamentos sacrococcígeos. Puede haber también luxaciones, todo esto, ¿no? Pero este famosito punto, el Forrester Rotel Queidor, es algo que nos ayuda mucho. Acá dice, de espina ilíaca postero superior. Ahí ubicamos. Y si les duele, es una es común, desapercibe si les duele. Maniobra de Workman, por ejemplo. Es de apertura, ¿no? Cogemos al paciente en decúbito dorsal, cogemos las espinas ilíacas anterosuperiores y abrimos. Y la otra, cerramos. Cuando se cierra, no se coge así, o sea, digamos, este paciente, está su cabeza. No cojan así para juntar, crucen las manos para juntar, para que tengan fuerza. Y estos también son ligamentos sacroiliacos. Maniobra de Patty, Faraday, el famoso 4. Lo echamos al paciente, así como cuando se hacen así el 4. No puede ese Sofía. Los sábados en la noche no puede ser 4. Entonces, hacen el 4 pero echados, ¿no? Y cogen la rodilla y la apófisis ilíaca contralateral. Ya, ¿no? Estamos buscando articulación con nosotros, pero también la sacroiliaca. Maniobra de Geinsling, ¿no? Miren cómo está el paciente. El cúbito dorsal y le hacemos caer en la otra pierna. Y si le genera dolor es posible. Y las otras articulaciones, ¿no? Por ejemplo, la artrosis de la sacroiliaca, la sacroiliitis infecciosa, los nódulos fibroquísticos, la osteitis condensativa, los tumores óseos y la enfermedad de Paget, ¿no? Es algo no tan común, ¿no? Pero sí valoramos, ¿no? Muy bien, chicos. Hemos acabado el capítulo del locomotor de cabeza y columna.